A partir de este momento y durante 120 minutos, Agustín Aranda, Diego Fiori, Maricruz Moyano, Sole Pedrana y Claudio Sokolsky hacen Cana Bitácora. Un viaje de saber compartido, un programa dedicado exclusivamente a la planta milenaria. ¿Nos acompañan? Buenas noches, esto es Cana Bitácora, un viaje de saber compartido. Mi nombre es Agustín Aranda, está en los controles el señor Esteban Fofano y frente a mí con un mate en la mano, el señor de todos los mediodías, Diego Fiori. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Agustín Aranda, ¿todo bien? Bien, muy bien. Alto mate estás cebando. Es que... Y hay que destacarlo porque tomamos cada cosa acá adentro. ¿Ah, sí? Cada cosa. No, bueno, se este toma. no es un espacio de denuncia, pero podemos habilitar como un espacio de escucha activa. Eso, escucha activa sí, te puedo llorar un poco respecto a lo que tomamos habitualmente al mediodía. Pero sí, y porque termina, imagínate que lo armamos con Leoni tipo 11, 11 y media. Sí. Capaz que ese que anda más o menos bien, ajá, entra. Y después hay que ver si llegamos a las 2 o renovamos a la 1. No, pero pará, ¿cuántas personas? Estamos hablando de todo apuntes y resumen que toma del y bueno, mismo mate. hace un mes y pico que está solamente solo, claro, así con mi alma. Claro, en el estudio entonces como que ahora rinde un poco más, pero se me enfría el agua. Si no, con Virginia y Leoni, que nos bajamos un par de termos, sin duda. Claro, o sea, 3 personas promediando para 1 hora de recambio de mate para volver a ensillar. Y más o menos, hora y cuarto. Bien, a mí me gusta bien. pasar la frontera de la hora. a las 13 lo cual no lo digo más. A la hora del noticiero lo puedo hacer. Bien. Después no, porque si no después viene Frichi y saquetón. Antes estaba Perry, pero... Perry, claro, ok, bien. Pero mate... Hola, Maricruz Moyano, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo ¿Todo bien? va? Por favor, adelante. ¿Quieren mate? ¿Cuánto le dura la yerba en el mate? ¿Cuántos termos o cuánto tiempo? Medio termo. Está dando dos micrófonos. Medio termo. Como Evita. Dos micrófonos, como Evita. Medio tal cual, es una imagen encantadora. A las cámaras. Medio termo, 3/4 de termo. Sí. Y después sencillo un poquito. ¿Y cuánto tiempo? Todo depende también de, digamos, cómo venís tomando ese mate, la temperatura. A veces que te sale el agua caliente y te arruina toda la yerba de una. Empecemos entonces, te paso un mate y te voy contando, les vamos contando a quienes nos están escuchando cómo se va a desarrollar el programa de hoy. No tenemos a Claudio Sokolsky entre nosotros porque está con algunas cocinando. Ñañas. Está cocinando, bien. por Le supuesto, mandamos pero está con vamos todos para allá después. Le mandamos un gran abrazo también a la Sole Pedrana, que imagino que está de viaje, creemos que está de viaje. No, siempre está cerca nuestro. Qué tipo jodido, Le mandamos un abrazo a la Sole y a Soco, a los dos. Y sí contarles que en la primera hora vamos a tener a 3 periodistas que trabajaron en la reciente investigación de la Red Federal de Periodismo Judicial, que fue titulada Mujeres y Microtráfico de Drogas, punto ciego de la justicia argentina. ¿Sí? Vamos a tener una periodista de acá de Rosario, o que por lo menos trabaja en Rosario desde hace muchos años, después una colega de Tucumán y otra colega de Buenos Aires. En la segunda hora ya vamos a tener el micro de historia del cannabis en Argentina de la señorita Maricruz Moyano, que en esta ocasión está acompañada del profesor de historia e integrante de OPAC, Lautaro del Monte. Fue algo que grabaron, eso va a estar en la última parte del programa, así que aguárdense un poco de energía para ese momento, pero recuerden que desde ayer está en curso, me gusta esto, está en curso. Bien típico para una radio universitaria. Típico, claro. Está en curso el sorteo que tenemos en este momento hasta las 22:30. Podés participar por una copia de Animales que se drogan, el libro de Giorgio Zamorini, cortesía de Libros Enteogénicos, dejando el mensaje al WhatsApp de la radio 3413-886677, o podés comentar al reel de Instagram en Somos Cana Bitácora y agradecerle mucho. Sí, perdón. Solo hoy se puede participar. Solo hoy se puede participar, porque tenemos otro sorteo para la semana que viene. Entonces se nos va
Se amontona. O sea que 22, 30. 30 sorteamos. Un montón de personas ya en el Instagram están participando por este libro que yo leí en PDF. Porque no quería mancillar un poquitito el ejemplar físico que vamos a regalar, por las dudas. Tocarlo, decís vos. Sí, porque aparte tuvimos que hacer una producción ahí en el video del reel, había un perro, había ¿El perro cobró? Cosas. ¿Cómo cobra el perro que actúa? El perro no cobra nunca. Tiene una... Los viáticos. No, en absoluto. Tiene una vida fantástica. Es un Imusa. Que no tenía... Me dejaron solo sin cortinas, suena solemne lo que voy a decir. Es mi perro. Acá se apagó todo y apareció un cartel que dice titila y dice no apague el equipo, trabajando en actualizaciones y avanza un porcentaje. ¿Está todo bien? Pregunta Esteban Fofano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? No hago nada, seguimos al aire. Seguimos al aire. Fingimos demencia. Listo, sigamos sigamos naturalmente entonces. Ahí bueno, nada, si querés participar de esta copia de Animales que se drogan, que es un libro que, vuelvo a decir, lo leí de PDF, pero muy divertido. En este caso es un ejemplar físico. El libro es de Giorgio Samorini, cortesía de Libros Enteogénicos. Podés dejar un mensaje al 3413-886677 y si no, en @somoscanabitácora comentás el reel y ya está participando. Ya saben todo lo que va a pasar en las próximas 2 horas. ¿Están preparados? Sí. Muy bien, entonces arrancamos con música que elige siempre Klaus Sokolsky. Vamos.
Cannabitácora, un viaje de saber compartido. ¿Tomás? ¿Fumás? ¿Aspirás? Todo consumo es un riesgo. Podemos ayudarte. 3413-368-116. Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos. Municipalidad de Rosario. Consejo Municipal de Rosario. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Cannabitácora, un viaje de saber compartido. Seguinos en las redes del programa. Instagram, @somoscannabitácora. Facebook, Cannabitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Cannabitácora, un viaje de saber compartido. Cannabitácora, este viaje de saber compartido. Fiori, revise el mensajero. Compartido como el mate. Sí, que hay un mensaje sobre el mate. Estábamos discutiendo sobre cuánto nos dura el agua caliente. 153 sí. 886677, mensajero de Radio Universidad de Rosario. ¿Era consigna? No, era charla. No, era una charla del dope. Listo. La pregunta entonces, ¿cuánto te dura el mate? Sí. Y en termo y en tiempo. Sí. Maricruz. Bueno, el hablamos, claro, sí, un todo, medio termo. Hay que ver también todas las circunstancias de la situación, pero bueno, idealmente es medio termo o un 3/4 de termo, lo que dura la yerba bien, cebado, nada, andar regando el mate como... Bueno. A lo entrerriano, ponele. ¿Qué, el entrerriano tiene fama de...? ¿Sí? Y como que sí, la columna litoraleña sí, son así como más exquisitos, ¿no? Más estrictos. Más pensé estricto. que decíamos que eran como muy despojados de reglas. Al revés, exquisito. Es que la otra vez descubrí... No me regues el mate, no me mueva la bombilla. Claro, ¿qué pasa con eso, mover la bombilla, maestro? Una amiga se enoja conmigo porque soy de las personas que a veces mueve la bombilla. Pero bueno, yo cuando el mate se detona un poco, todo vale. Por supuesto. Cuando se detona un poquito el mate, todo vale. No, cuando se detona todo bien. Lo único que no vale en el mate es dejarle restos sólidos. No, eso no pasa. Ay, no, guay. ¿Por qué dijiste eso? Por favor. No, eso qué horrible que... Pero es muy común. Es no horrible, pero es común. No, no es tan común. ¿Con quién te juntás a tomar mate vos? No, bueno, pero aparece. Por eso también está la servilleta presente, esas cosas. Por supuesto. Un poquito de agua, siempre al lado también viene bien. 153886677. Hola, buenas noches, Cannabitácora. Yo tengo un método. Cuando el agua del termo está caliente o muy caliente, utilizo la tapa del mismo, coloco agua en la tapa y ahí voy agregando al mate. Cuando noto que se enfrió un poco, sirvo directamente del termo. Cuando el mate va perdiendo calidad, cambio el lugar de la bombilla. Claro, porque riega evidentemente en vertical, específicamente en vertical, en línea pero perfectamente recta, para poder después usar una recta enfrente. Ah, mire. Bien, continúa diciendo el amigo o la amiga del 9137. Espero que me entiendan bien. Creo que te entendimos, mirá, pero perfectamente. Muy bien. Quiero participar por el libro. Nada, es gratis. Quiero participar por el libro. Soy Sergio, mi documento 7143. Los escucho. La radio, escucho la radio todo el día. Cuando puedo, saludos, muchísimas gracias. Perfecto. Nos dice el amigo acá. El acróbata del mate. Le mandamos un corazón, ahí está. Muy bien. Esa fue la reacción. Perfecto. Nos mandó un dato clave sobre su mate. Está bien, es lo que hace Maricruz. Perfecto, sí, lo que mencionaba Mari. Muy bien, bueno, entramos en la primera entrevista de la noche. En este caso es con Irene Benito, que es periodista de investigación del Tucumán. Es líder de proyectos innovadores en medios y organizaciones de la sociedad civil. Abogada de la UNT. Máster en periodismo por el Diario del País y la Universidad Autónoma de Madrid, y estuvo al frente de la investigación de la Red Federal de Periodismo Judicial titulada Mujeres, Microtráfico de Drogas, punto ciego de la justicia argentina, que salió a principios de agosto. Buenas noches, Irene, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por esta invitación a charlar con ustedes. Irene,
inicialmente contarnos cómo pensaron este proyecto y a partir de qué necesidades empezaron a reunir. Lo que entiendo fueron un montón de datos en este informe, pero además 4 crónicas muy importantes para tratar de describir un poco esos datos, ¿no? Bueno, la verdad es que este equipo que hemos conformado, que es la Red Federal de Periodismo Judicial, que es una idea incubada por 2 organizaciones, el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, es un equipo que se propone proyectos de investigaciones colaborativas, colectivas, y en la medida de las posibilidades la va realizando, ¿no? O sea, esta es la tercera. Y bueno, enfocamos hacia mujeres y microtráfico de drogas porque teníamos la pista, gracias a una integrante de la red que se llama Silvia Noviaski, de que desde el momento en que se había producido la desfederalización de la potestad para perseguir y juzgar lesiones leves o infracciones leves a la ley de estupefacientes, se había producido un crecimiento exponencial de mujeres condenadas en Salta. Esa fue la pista que nos generó deseo de ver qué estaba pasando en el resto del país. Tuvimos la suerte de que la Fundación Gago y Open Society Foundations, por medio de un programa que ellos tienen, que se llama FIN, Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas, les interesara a nuestro equipo y el proyecto y nos financiaron esta investigación, que lo que revela es que increíblemente, y después vamos a volver sobre ese adverbio increíblemente, no hay datos disponibles sobre condenas a mujeres por causa del microtráfico de drogas. Hay muy poquito, solo 2 jurisdicciones de la Argentina tienen esta información para los últimos 5 años. Y bueno, es un contraste muy grande respecto de la narrativa política que hay, ¿no? O sea, recordemos que en nuestro país, desde el año 2005, que es cuando la provincia de Buenos Aires es la primera jurisdicción que asume provincializa de alguna manera esta potestad para investigar y juzgar las infracciones menores a la ley de estupefacientes. Desde 2005 hasta acá, incluida Santa Fe, este año, o creo que fue a fines del año pasado. Sí, fue en diciembre del año pasado, sí. Pero sí. Bien, sí, exactamente, diciembre del año pasado. Muchas provincias, o sea, 11 en total, han hecho este camino. Han dicho, no, tenemos que ocuparnos de los casos de microtráfico, que la justicia federal no atiende porque se concentra en otro tipo de casos, digamos de mayor volumen de organización criminal y de material de narcótico involucrado. Bueno, entonces las justicias provinciales van a trabajar en esto para que no queden impunes estas personas. Bueno, esto se ha hecho de esto una gran bandera política, pero la realidad es que vamos a ver qué datos hay sobre condenas y nos encontramos con que no existe la información, no está disponible, no es pública. Para hacer este proyecto hemos enviado más de 100 pedidos de acceso a la información pública. Eso te iba a preguntar, digo, ¿qué instrumentos, a qué instrumentos apelaron y qué respuestas tuvieron? Bien, nosotros lo que dijimos fue, nuestra hipótesis equivocada era que íbamos a tener los datos, porque nos parecía absurdo que haya habido este movimiento de desfederalización sin evidencia. Entonces dijimos, bueno, o sea, es un tema tan candente, digamos, está tan en la calle y en el discurso político por cuestiones de seguridad, que seguramente tendremos esta información. Entonces vamos a presentar pedidos de acceso a la información pública a organismos provinciales y federales según corresponde en cada jurisdicción. Por ejemplo, en Santa Fe, a la justicia federal, porque tomamos el periodo 2019-2023, y entonces no había datos disponibles para la justicia provincial, ¿no? O sea, no existe, digamos, no habían tenido tiempo de hacer el traspaso de la competencia. Y bueno, para nuestra sorpresa, digamos, solo se puede saber qué pasa con este tema del microtráfico de drogas, ya no respecto de las mujeres, sino en general, en 2 jurisdicciones, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son las únicas 2 donde tenemos el dato de cantidad de personas condenadas en los últimos 5 años y cuántas de esas personas son mujeres.
En el resto de las jurisdicciones hay una oscuridad total. No está el dato, es incompleto, no lo pueden producir, estadísticamente no lo miden. Bueno, y tampoco contestan los pedidos de acceso a la información pública. Uno de los organismos que peor respondió, por no decir que no respondió, fue el Consejo de la Magistratura de la Nación. O sea, el Consejo de la Magistratura de la Nación, que finalmente es la organización que podría presentar estos datos y que necesita presentarlos para que podamos entender dónde estamos parados, respondió el pedido de acceso a la información pública muy por fuera del plazo legal y de una manera extremadamente evasiva, confusa, o sea, ni siquiera perdonándole que no hubiera respondido a tiempo, se podía sacar algo en claro de esa información, ¿no? Uh-huh. Por eso decimos que es el punto ciego y es increíble, porque ahora vuelvo sobre esta palabra que utilicé, porque realmente se ha hecho mucha bandera política de esto. Y lo que advertimos es que hay una gran cantidad de nebulosa, de información, digamos, no contrastada, no verificada, que impide realmente saber, digamos, cómo se está avanzando en este asunto después de que se haya transferido la potestad de investigar los delitos estos menores, los que englobemos con el futuro del microtráfico de drogas. Uh-huh. O sea, no sabemos qué está pasando con eso, si esta política ha sido efectiva o no. Y lo que sabemos es que se está apuntando a personas que son muy débiles. Con lo cual, digamos, la solución punitiva o represiva, digamos, de privar de la libertad a estas personas, posiblemente no tenga ningún resultado efectivo, porque son personas absolutamente reemplazables. Entonces, son tan débiles, tan marginales, tan vulnerables, que si alguna de esas personas caen del sistema, y el sistema las priva de la libertad, inmediatamente se consigue a alguien que la sustituya. Sí. Y entonces esto quiere decir que hay un trabajo enorme, digamos, de muchos recursos invertidos en el sistema, por el sistema en esto, para que en definitiva no se consiga resolver el problema del microtráfico de drogas, ¿no? Sí, un poco, Irene, te estaba escuchando claramente, digamos, en lo personal acá hablando, te habla Maricruz, ¿cómo te va? No me presenté. Buenas noches, Maricruz. Buenas noches. No, me quedé pensando en esto que decías de la falta de claridad para comunicar los datos. Bueno, nada, estábamos hablando de, por ejemplo, Cava, que bueno, que es una de las provincias, uno de los distritos que sí tiene datos para presentar, pero 2005 son un montón de años desde la aplicación de la implementación de esta política de federalización del delito de microtráfico, como para no tener nada, insumos. Y me parece que es algo general también en la aplicación de la ley de drogas, de que siempre los datos son inconclusos, de que hay un montón de accionarios de la fuerza policial que no quedan registrados en ningún lado. Digamos, hay un montón de situaciones de grises y confusos ahí que claramente se usan en ventaja o en desventaja de estas poblaciones, de estos grupos que están por ahí un poco más desprotegidos. Y un poco escuchándote lo que decías, que viene de la mano de esta feminización de la pobreza y también, digamos, lo que es la criminalización de la feminización de la pobreza, creo que va justamente engarzado con esto que decís de cómo apunta hacia ese lugar la aplicación de la desfederalización a ese grupo de personas. Sí, y llama mucho la atención el rol y la función que cumplen las mujeres, porque este informe tiene dos partes. Una parte de datos duros, o sea, vamos a preguntar a las 24 jurisdicciones, 23 provincias más la Cava, cuántas condenas han emitido por razón de microtráfico de drogas en los últimos 5 años y cuántas de esas personas condenadas son mujeres, ¿sí? Ahí estamos a oscuras. Realmente solo dos jurisdicciones, la Cava y Neuquén, pueden responder adecuadamente. Bueno, fuera de eso tenemos otra parte del informe donde vamos a ver qué roles y qué funciones cumplen estas mujeres criminalizadas. O sea, no ya, digamos, vamos a mirar qué hacen dentro de de esa cadena, de este sistema, exactamente, de este sistema criminal, a ver cuál es la tarea que les compete. Y encontramos, casi sin excepciones, hay muy poquitas excepciones, que estas mujeres son personas que tienen hijos a su cargo,
O sea, son madres, son jóvenes, son muy jóvenes, casi no tienen estudios, están en una situación de pobreza realmente muy ostensible, y además es común, es frecuente, dicen las fuentes consultadas, que tengan antecedentes de denuncias de violencia de género, o sea, de haber padecido violencia de género. Entonces, todo ese cuadro muestra que estas mujeres realmente, son personas con debilidades intrínsecas muy fuertes, a quienes hay que mirarlas de este modo, ¿no? Sí, nosotros, que están un poco... Perdón, sí, que están un poco atravesadas por una cuestión de desigualdades cruzadas re grandes, digamos esto, ¿no? Madres jóvenes con situaciones de violencia o haber atravesado situaciones de violencia, mujeres empobrecidas o sin una fuente de trabajo, digamos, que pueda sostener esa vida. Y creo que viene también de la mano del reclamo histórico que tiene que ver con una modificación de la ley de drogas y que pueda proponer medidas alternativas a la prisión, para justamente este tipo de delitos que son delitos sin un daño, no hay un daño, digamos. ¿A quién están dañando estas personas? Maricruz, ahí, digamos, vos sabés que las mujeres que tienen hijos a cargo, por estas lesiones menores a la ley de estupefacientes, suelen conseguir, en el primer caso donde son juzgadas, un arresto domiciliario o quizás una pena incluso de prisión, digamos, no ejecutable, ¿no? O sea, algo, digamos, ellas pueden llegar a permanecer en libertad durante el proceso incluso y, y estar con sus hijos. El problema es la reincidencia. Ahí es cuando se advierte que, van a prisión, son privadas de la libertad efectivamente, y sus hijos, las personas que tienen a cargo, quedan muy en la intemperie, ¿no? En una situación dramática. El estudio también ha tratado de mostrar esto, ha tratado de saber qué pasa con estos niños, estos chicos menores de edad, el sistema se preocupa o no, y la verdad es que la respuesta que tenemos es que en general no se preocupa el sistema por ellos, lo cual agrava muchísimo la pena porque se transfiere a inocentes, y estos chicos quedan, digamos, a merced del ambiente del ambiente con muchas limitaciones, que puede estar incluso dominado por la droga también. Entonces, es una situación muy, muy difícil, muy compleja, donde la verdad es que necesita mirarse de esa forma, problematizarse. Nosotros con este estudio, o con esta investigación periodística, lo que quisimos hacer es decir, tratemos de entender dónde estamos parados, cuáles son los datos que hay, y a partir de estos datos, qué nos están diciendo sobre la posibilidad que está teniendo el sistema judicial de resolver un problema que se viene agravando, ¿no? Que se viene expandiendo, que se viene agravando. Y honestamente vemos que hay poco, que si se sigue así, no hay muchas esperanzas, ¿no? De ningún tipo. No, porque creo que hay muchas, si no tenemos muchas luces por delante, porque por empezar no existe esa mirada frontal al tema a partir de datos y de evidencia que podría generar políticas públicas que sean mejores que las que se están aplicando, ¿no? Y hablamos sobre el sistema judicial. En este caso estamos dialogando con Irene Benito, que está a cargo de esta investigación, Mujeres y Microtráfico de Drogas, punto ciego de la Justicia Argentina, que incluye, además del informe, 4 crónicas, una de las cuales la autora es Evelyn Arach, periodista y escritora que conocemos bien acá en Rosario, que escribió un perfil, una historia vinculada a Rosana Gambacorta, que es la única mujer en la defensa pública de la Nación en Rosario, en Santa Fe. Y bueno, la saludamos a Evelyn, nos estaba esperando ahí mientras estábamos hablando. ¿Estás ahí, Eve? Sí, estoy, la estaba escuchando atentamente Irene, que es quien dirigió todo este proyecto y nos ayudó a trabajar en red, ¿no? Para hacer visible lo que a veces no es tan obvio. Así que, bueno, para mí fue un hallazgo todo lo que contó Gambacorta, porque a veces uno sospecha, recorriendo los barrios, que eso es lo que pasa, pero cuando una persona que ejerce la Defensoría Pública durante 30 años empieza a contar esas historias, bueno,
Es mucho más crudo incluso de lo que imaginábamos. Claro. Eve, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones cuando te aproximaste a Gamba Corta, a esta defensora? ¿Y cuáles fueron las que te llevaste cuando terminaste el texto? Porque digo, imagino que después continúan ahí en la digestión varias cuestiones, pero el inicio y el final, por lo menos, de esa producción de la crónica. Bueno, en primer lugar, lo primero que yo me planteé cuando terminé de hablar con Roxana Gamba Corta es cómo puede ser que hace 20 años que ejerce el periodismo y no conocía el trabajo de la defensora. En general los periodistas vamos a hablar con los fiscales, vamos a hablar con, si se puede, con algún juez, pero nunca hablamos con los defensores. En general no conocemos el trabajo que hacen. Y algo que me impactó es, Roxana me dice, a ver, el 87% de los detenidos y procesados por narcotráfico en Rosario no se pueden pagar un abogado. Entonces, si el 87% es tan pobre que no se puede pagar un abogado, está claro que no se está atacando al narcotráfico, se está generando estadísticas de detenciones a personas que tienen pocas cantidades de droga, que no tienen cómo defenderse y que quedan presas de un sistema, mientras el narcotráfico propiamente dicho como negocio sigue vivito y coleando, llenando las arcas de lugares muy lujosos y de gente que no termina claramente en la cárcel, porque si vos comparás la cantidad de investigaciones por microtráfico que tenía que hacer Roxana Gamba Corta, donde en una noche a veces tenía 15 indagatorias, con la cantidad de investigaciones que hay, por ejemplo, de lavado de activos, la diferencia es abismal. Digo, hay una criminalización de la pobreza y una impunidad muy clara con aquellos sectores del narcotráfico que se llevan la mayor tajada. Pero bueno, esto que siempre es una sospecha, Roxana lo termina confirmando diciendo esto, el 87% de los procesados por tráfico de droga en Rosario es tan pobre que ni siquiera se puede pagar un abogado. No. Entonces, ¿a quién estamos persiguiendo? ¿Estamos combatiendo el narcotráfico? O decimos que lo estamos combatiendo y en realidad estamos metiendo presa a gente que no tiene para comer, ¿no? Es Yo tremendo. Creo que buenas noches. ¿Cómo te va, Maricruz? Te saluda. Buenas noches. Qué linda discusión se está. Bienvenida sea, sí, porque siempre, digamos, para poder dar estas discusiones hay que pararse en datos y está muy bueno que traigan estos datos sobre la mesa. Dada la situación actual de Rosario, que bueno, esto, ¿no? Que viene creciendo la cuestión de los delitos vinculados al mercado ilegal de sustancias psicoactivas y al lavado de activos y a la violencia en los barrios y en las calles y en todos lados, que bueno, nada, esto, poder pensar de que esta ley de drogas, digamos, hay que poder modificarla, o estas penas, o este público al que se dirige ese sistema judicial, ese sistema policial de fuerza de seguridad, digamos, tiene hoy un sustento donde enraizar, que tiene que ver con las desigualdades que atraviesa nuestra sociedad, que son cada vez más grandes, que las brechas de ingresos y de supervivencia son cada vez más grandes. Y bueno, nada, como está pensado y como está aplicado hoy la penalización por delitos de droga, termina, digamos, beneficiando y haciendo crecer esa brecha un poco más, digamos, y generando más conflicto. Entonces me parece importante, traer estos datos sobre la mesa, porque es una discusión que hay que darla en todos los ámbitos, y bueno, el periodismo no está exento de ello. Claro. No, y además, en Rosario hablamos de los monos, hablamos de Esteban Alvarado, hablamos de Rodríguez Grantón, y digamos que son como tres grandes cárteles y las distintas bandas y pandillas que subyacen de eso, pero rara vez nos detenemos a hablar de estos nadies que son la mayoría, que son el 87%, ¿no? Con lo cual los gobiernos de distintas gestiones han engrosado estadísticas, pero no han combatido nada. Ni siquiera, digamos, a mí algo que me impactó de Roxana Gamba Corta, que es una persona que, claro, con 3 décadas de experiencia, me dice, yo defendí al abuelo de una chica que hoy viene con 4 pibes por la misma causa, que es narcomenudeo, que tiene 4 pibes y tiene una sola asignación universal por hijo, que ha denunciado, como contaba Irene, que ha denunciado a sus parejas por violencia de género en el centro de salud, que era el lugar que tenía más cercano, pero que no ha podido seguir la causa judicial, porque imagínate que si ni siquiera pudo tomarse el colectivo para
para hacer el trámite de la asignación universal por hijo, mucho menos seguir una causa judicial, y a esa persona es la que vienen a aprender, y cuando la detienen, hacen un video y te mandan y te dicen, detuvimos a narcotraficantes. Entonces también hay como una relectura de qué contamos y cómo lo contamos. Tal cual. Evelyn, mencionó Ambacorta algo sobre esta nueva definición del MPA, sobre no perseguir a quienes tienen una tenencia para consumo personal. Digo, esto es relativamente nuevo, tiene que ver con el proceso de federalización en Santa Fe, y es una bajada que hizo la propia fiscal general. ¿Mencionó eso cuando vos pudiste entrevistarla? No sé cuándo pudiste hablar con ella y hacer tu trabajo de periodista. A ver, cuando yo hablé con ella no estaba esta línea todavía definida, pero ella claramente es una defensora de que se respete lo que en su momento fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a que el consumo de drogas para uso personal es una situación absolutamente privada, y en todo caso, si es problemático el consumo, bueno, será de salud mental, pero no tiene que ser judicializado. Ella está absolutamente a favor de esto, porque en el gris que la ley permite, muchas veces para hacer estadísticas de detenidos, terminaban trayéndole a despacho un montón de personas que habían estado consumiendo un porro, tenían una bolsita de cocaína, sumaba la estadística, pero lo vendían como una lucha contra el narcotráfico. Entonces, me parece que ella, por lo que queda plasmado en la nota incluso, ¿no?, acuerda con esta no persecución de quien consume, sino de la persecución real de quien se lleva la mayor parte de las ganancias, que no han sido las personas que le ha tocado defender a ella, porque esas personas claramente se pueden pagar un abogado y logran pagar fianzas y rara vez caen en prisión. ¿Cómo andás, Eve? Buenas noches. De Diego de este lado. Y también a Irene, a las dos, para hacerle una pregunta. En primer lugar, recomendar la crónica que escribe Eve y también el informe en general. Después vamos a dar la referencia para que la puedan ubicar. En un momento donde va haciendo y describiendo la entrevista a Evelyn, haces una cita que me parece interesante porque tiene que ver con el involucramiento de una funcionaria de la justicia, donde aparece ahí un grado, como marcaste en algún momento, Eve, de sensibilidad, donde vemos que la justicia, una entelequia, pareciera que no, pero por momentos nos encontramos con algunas lecturas, en este caso en clave sociológica, que mucho habla de lo que estamos permanentemente viendo. No conozco el laburo de Irene, pero sí conocemos muy bien en Rosario el trabajo de Evelyn Arach, de trabajar mucho en relatar lo que pasa en los barrios, en el territorio, y por ello también tener la posibilidad de ver directamente a esos 7 de cada 10 adolescentes pobres, o que la mitad de la ciudad de Rosario está bajo la línea de pobreza. Todos indicadores que más acá o más allá terminan siendo coincidentes. Y esta defensora pública federal le dice a Eve: Ambacorta se siente triste, dice la periodista, que es con quien estamos charlando. Y ahí viene la cita textual: nada se soluciona, la sociedad retrocede, la gente, entre la desnutrición y la cabeza quemada por la porquería que consume, está cada vez peor. Y la única solución que el Estado le propone es punitiva. Parece que todo se va a resolver a través del derecho penal, una pena y un tipo en cana, y no es así. Yo he asistido a personas que se han enojado por conseguirles la libertad. Doctora, yo quería quedarme acá, en la cárcel, como 2 veces por día, me lo han dicho, en más de una oportunidad. Y creo que este párrafo, con esas últimas palabras, donde la defensora oficial le cuenta a Eve Arach este dato: prefiero quedarme adentro, condenado. No sé por qué habrá pasado por la cabeza y los cuerpos de esos pibes que dijeron eso. Pero tal vez estaban más seguros que afuera. Tal vez desayunaban, almorzaban, merendaban y cenaban. Se podían duchar, y etcétera. Y quería rescatar este párrafo, Eve, Irene, para compartirlo también con los oyentes y pedirles una reflexión en esta clave sociológica de quiénes estamos hablando, y en el caso de Eve pedir un plus más porque conocemos muy bien tu laburo y podés contarnos un poco de nuestra Rosario.
Bueno, muchas gracias por leer la crónica así en el aire, me encantó. Evelyn, te saludo desde Tucumán. Qué gusto poder compartir, Un gusto. haber podido compartir este trabajo con vos. Además, como ustedes dicen, Evelyn, una gran periodista, estuvimos luchando ahí con esa crónica y con otras ideas antes también, y doy fe que se puso las pilas de una manera espectacular. Bueno, ¿qué decir? Yo creo que es súper importante que no simplifiquemos los problemas. Nuestros gobernantes, desgraciadamente, están subidos a la ola de la polarización, de dividirnos y de trazar negros y blancos y de colocar todo en un negro y todo en un blanco. Y si estás en el blanco tenés que odiar al negro y así, y viceversa. Y me parece que eso nos hace mucho daño como sociedad, porque termina barriendo los problemas bajo la alfombra, termina agravando los problemas, en definitiva, convirtiendo problemas en bombas que estallan de la peor manera. Al final, en la calle todos tenemos que convivir y nos vamos a encontrar de una forma o de otra, aunque haya posibilidades de acceder a vivienda cerrada, seguridad, etcétera. La realidad es que no estamos exentos de sufrir por todos estos problemas no tratados como corresponde. Y entonces creo que la catástrofe que cuenta Rosana Gambacorta debería interpelarnos mucho a todos, porque es una paradoja, digamos, se habla de cárcel, mano dura, etcétera, y resulta que para esta gente la mano dura de la cárcel es una especie de salvación. O sea, sí, un oasis. Un oasis en el medio del desierto, claro. ¿Cómo estaremos para que esto sea así? ¿Cómo estaremos? ¿Cómo son esos inframundos, esos infiernos? Digamos, ¿en qué punto hemos caído, no? Hay una pregunta ahí muy, muy grande que tenemos que hacernos. Y yo creo que ojalá, Irene, esto lo puedan escuchar, ¿no? Quienes tienen que tomar decisiones. Yo creo que esto, digamos, roza la cuestión de lo que es la trata de personas constantemente, digamos, esta cuestión en específico de los delitos de microtráfico roza constantemente eso. Un oyente te hace, creo que se hace la pregunta que estabas haciendo referencia. ¿Cómo será la libertad de la gente que prefiere estar en la cárcel? Libertad entre comillas, claro, todo. Libertad, sí, libertad entre comillas, real. Qué fuerte, qué pregunta impresionante. ¿Cómo será la libertad de la gente? No, la verdad que es escalofriante pensarlo así, y yo vuelvo sobre este punto. Si tuviéramos datos, por lo menos podríamos saber qué está pasando. Pero no los tenemos, y la sensación de que tenerlos es muy difícil, porque realmente hemos buscado hasta debajo las piedras y eso no ha aparecido, ¿no? Entonces, bueno. No, realmente se está accionando, digamos, en un punto ciego, digamos, porque no hay datos y tampoco se puede conocer las dimensiones del problema, cuál es el alcance, cuál es el arraigo. O sea, hay estos indicadores que nosotros podemos, que ustedes traen sobre la mesa sobre las condiciones de estas personas. Esto, ¿no? De que decía de que fue defensora del abuelo y de la nieta. Digamos, hay una cuestión de que se traslada de generación en generación, de la dificultad de salirse de ciertos circuitos de supervivencia, de vida, de eso. Bueno, no quiero interrumpir, pero justamente sí. A propósito de eso, ¿no? Algo de lo cual Gambacorta tiene plena conciencia es de que cuando una mujer que tiene varios hijos a cargo no es que no llega a fin de mes, no llega a comprarle el alimento más básico, porque estamos hablando de chicos desnutridos, y alguien le ofrece vender determinada cantidad de bolsitas de cocaína, ella sabe que es un delito, y sabe que el día que quiera salirse de eso, le van a balear la casa, le pueden matar un hijo, pero digo, es eso o el hambre. Y a esa mujer el Estado le dice, te metemos presa, ¿no? Digo, a esa mujer que está absolutamente huérfana de toda ayuda, que el único que se acerca es el tranza del barrio a darle 10 bolsitas y la deja rehén a ella y a toda su familia de una situación de violencia latente, el Estado pone un eslogan que dice: el que las hace las paga, listo, chau, sí, se terminó.
y nos olvidamos de los seres humanos que están envueltos, ¿no? Entonces digo, hay mucha orfandad, sobre todo en el caso de las mujeres jóvenes y muy pobres, y hay muchos pibes que quedan rehenes de eso, y a los cuales, digamos, la única respuesta que se le da es punitiva. No hay un Estado presente, no hay un Estado que acompañe, no hay nadie que intervenga. Y esto Gamba Corta, digamos, lo dice con mucha tristeza, porque cuando vos tenés tercera generación en una familia de personas que se dedican al narcomenudeo y siguen siendo igual de pobres y siguen estando igual de desnutridos, claro. Bueno, pensemos que algo se hizo mal, ¿no? Porque si ya el abuelo fue preso, el padre fue preso, y cae esta chiquita con, por lo que ella me contaba, 19 años, con el mismo delito, el mismo hambre, ¿qué pasó, digo? ¿Qué hicimos los últimos 30 años? Bueno, también una pantalla, ¿no? También, Eve, hay un dato que hemos hablado, inclusive aquí en la radio, en tertulias con vos y otros colegas, que tiene que ver con la cuestión del recambio en la estructura. Los novios, los hermanos, los maridos, presos o muertos, y las mujeres haciéndose cargo también, no solamente de parar la olla, sino de la estructura económica que tiene una familia, y muchas de ellas pasaron a ser soldaditas. Empezaron, sí, claro. No solamente lo que vos planteabas, o sea, ese ejemplo, sino también pertenecer y participar de la estructura de lo que es la economía ilegal o la economía del narco en este caso. Y tomar decisiones, por eso se pasó en 30 años, y esta es una cifra aproximada que hace Roxana Gamba Corta, después de ver sus expedientes, tomó el trabajo de hacer ella. Perdón, y 35 una años de la ley de Mire, le dan tan poca bolilla a los defensores que los muebles que había en su oficina lo había traído de su casa. Básicamente a nadie le importa que exista un Estado de Derecho, a mí me dio esa sensación. Pero digo, haciendo todo este trabajo ella, me dice, mira, era el 2% cuando yo arranqué de mujeres que estaban involucradas en la cuestión delictiva narco, y hoy es el 40%. Claro. Siguen siendo los eslabones más débiles la mayoría, y otras sí, justamente, ¿no? Las esposas y las novias toman algunas decisiones, pero de todas maneras siempre hay un varón que comanda desde la cárcel, eso no ha cambiado, ¿no? Me meto ahí, quiero meter una cuchara. El techo de cristal no se rompió acá, tampoco. No, tampoco. No, en absoluto, en absoluto. Es muy cruel. Ni siquiera en las estructuras donde hay, qué sé yo, una Cele Contrera. Ahí va, ¿no? Claro. Por ejemplo, Cele Contrera está bajo la órbita de lo que su hijo Guille decida. Claro. O su ex marido, el viejo cantero, decida. Está definido de esa manera, claramente. Evelyn, Irene, ¿dónde podemos leer esta investigación y la crónica? Bueno, yo les diría que vayan a Justa, que es la plataforma de ASIG, que es nuestra nave nodriza. Allí está la entrevista a Gamba Corta, las otras 3 crónicas, y hay un resumen del informe. justa.asig.org.ar. En internet está completamente disponible todo, y bueno, y también esto se ha publicado en otros medios de Rosario, que Evelyn puede agregar. ¿Eve? Sí, a ver, ha sido publicado en la crónica en las 12, en el diario AR, y no quiero mentir, creo que también había intenciones de publicarlo en El Ciudadano. Así que bueno, nada, ahí lo pueden encontrar. Tal cual. Irene Benito, Evelyn Arach, integrantes de esta investigación Mujeres y Microtráfico de Drogas, punto ciego de la justicia argentina. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Saludos a Santa Fe. Adiós. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Don't show it, and you're smiling it too. Even in deep, deep outer space, there's something for you. I'm so rock-a-bye, rockin' I am. I'm so rock-a-bye.
just a real love diplomat. Won't give you no flim flams. I'm so rockabye, rockin' I am. I'm so rockabye, rockin' I am. How many stars, girl, can you both count and then classify? I'm standing here in this big swirl, singing this lullaby. I'm so rockabye, rockin' I am. I'm so Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Vamos a la tanda y en un rato volvemos. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. La UNR tiene 6 comedores en los que ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena a toda la comunidad universitaria. Conoce más sobre nuestros comedores en www.unr.edu.ar/comedores. Nuestra historia, tu radio. Radio Universidad, 30 años. Elda Arroyo y Elsa McDonald. Asistimos a cursos de la UNR para adultos mayores y escuchamos la radio. La abro y escucho. A mí me encanta la Radio Universidad. Aparte, todo lo que sea de la UNR, a mí me fascina. No soy universitaria, he hecho profesorado, pero mi nieta está estudiando en la universidad. Yo también he hecho cursos de la UNR antes de jubilarme y me gustaría que el gobierno nacional fuera más equitativo con todas las universidades, como dicen ellos, del interior del país. Radio Universidad, 30 años. Recuperamos el valor de nuestro patrimonio como nunca antes en la historia de la UNR. Trabajamos con un enorme esfuerzo para garantizar mejores condiciones de trabajo y estudio en todas las facultades, escuelas y dependencias. La universidad es de la comunidad que la sostiene, por dentro y por fuera de sus aulas, de los estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. La universidad es nuestra, es tuya, es pública. Cuídala. ¿Tomás? ¿Fumás? ¿Aspirás? Todo consumo es un riesgo. Podemos ayudarte. 3413-368-116. Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos. Municipalidad de Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Participa de la conversación. Escribinos al 153 886677. Sensacional. Cada vez que despierto a tu lado, con tu estado emocional, anulado del pasado a mi lado, te veo sensacional. Cada vez que amaneces a mi lado, con tu estado emocional.
emocional arruinado, 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 arruinado. Luces sensacional. Cada vez que despierto a tu lado, con tu estado emocional, anulado, desfasado, arruinado, te veo sensacional. Cada vez que amaneces a mi lado, con tu estado emocional, arruinado, 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 taxi, taxi, acelere pronto hacia otra ciudad donde haya gente como nosotros. Taxi, taxi, acelere pronto hacia otro lugar donde la gente es como nosotros. Te veo sensacional. Cada vez que amaneces a mi lado, con tu estado emocional arruinado, arruinado, Canabitácora, un viaje de saber compartido.
Segunda hora de Canabitácora, este viaje de saber compartido. Recordar que tienen algunos minutos más para participar del sorteo por Animales que se drogan, que es el libro de Giorgio Zamorini, cortesía de Libros Enteogénicos, dejando un mensaje al WhatsApp 3413-886677 o en @somoscanabitácora en Instagram. Así que bueno, le agradecemos también a Fede Rossetti de Libros Enteogénicos, que es un proyecto editorial que, como nos contaba semanas atrás, se dedica a rescatar y a socializar textos sobre la relación que tenemos con las drogas, y en este caso con los animales que nos rodean. Ahí va. Que también se drogan. Vuelvo a decir, lo leí, me gustó muchísimo. No el libro, vuelvo a decir, que vamos a regalar, sino el PDF. Así que nada. Dijiste los animales que nos rodean que también se drogan. También se drogan, sí, claro. Eso también da para 1000 programas de unas cuantas horas cada uno. Sí. Vos decís que, por ejemplo, un perro o un gato, sí, que son los más comunes y que tenemos así, sí, de manera urbana, sí, que van hacia la planta canábica. Van hacia la planta, al gato, por ejemplo, sí, le gustan hojas. Sí, le gustan. Alguna vez vi que masticando algún cogollo, alguna flor. Perro no tanto. Perro no tanto, es cierto, pero gatos sí, por ejemplo, y está recuperado en este libro, la relación que tienen los gatos con las salas de opio. Digamos, en el fumo de opio los gatos se encuentran con eso. Le encanta. Sí, muchísimo, muchísimo. Así que bueno, 3413. Bueno, sería cuestión de probar vapear con tu gato, sería. Sí, bueno, contanos experiencia en las próximas semanas. Tienen tiempo. Totalmente. 2, 3, 4 semanas van probando. Mientras vapean ustedes, vapean con su... ¿Cómo se llama su gato? Yo no tengo gato. No tengo perro. Remo se llama. ¿Remo? Remo. De remolino, porque daba vueltas cuando lo fuimos a adoptar. Y sigue dando vueltas, lo vimos en el video. Sí, por Dios, no para nunca. Le vamos a no para nunca. Un beso grande a Remo. No, hablábamos antes con integrantes de esta investigación de mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la justicia, y ahora es turno de escuchar la palabra de María Recio, que es también periodista, es parte de la Red Federal de Periodismo Judicial de FOPEA, y su crónica aborda la lucha de 7 años de la psicóloga Milena Pozo para librarse del estigma que le generó una denuncia por 6 gotas de cannabis. Le preguntábamos cómo había llegado a esta historia y esto fue lo que nos contaba. Llegué a esta noticia porque cubría estos temas para THC. Entonces, como no tenía que escribirla para esta revista, decidí escribirla para Clarín, que es en donde trabajé un par de años, y yo en ese momento la escribí para la sección de sociedad y /policiales. Me llamó la atención de esta historia que eran pocos goteros y había quedado detenida, era una psicóloga, sabía del tema, o sea, era una mujer que estaba preparada, que sabía cómo se tenía que tomar y como asesorando, ¿no?, a los pacientes en esta cuestión. Me pareció una locura su detención. Y después el tema de cómo fue el trabajo de la crónica. El trabajo de la crónica, esta historia como la trabajé varias veces en notas para el diario. Tenía muy en claro cómo era el caso, cómo había sido el proceso judicial. Pero me faltaba saber qué había pasado en este último año, que es cuando apelan con recurso extraordinario y recurso de queja para que termine resolviendo este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso el tema de las entrevistas fue simple, porque yo ya tenía el contacto de ella, de su anterior abogada, de la actual. No me fue complejo desde ese aspecto. No necesité información de la justicia, sí agregué con expertos, defensores oficiales y demás que son especialistas en cannabis. Les pedí que me dieran una mano para poner su voz. Y después el tema de los tiempos fue una crónica larga que se fue acortando. Los tiempos que me llevó a escribirla fueron los estipulados por la investigación. Y bueno, fue una crónica sumamente editada por la Fundación Gago. Escuchábamos a María Recio, que también participó en esta investigación de mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la justicia. Le preguntábamos qué elementos de la crónica se cruzaban justamente con los resultados de este informe y esto es lo que nos contaba. Creo que
es muy difícil de encontrar un punto o varios puntos en común entre el informe y esta crónica. Es muy distinta porque es una mujer que es profesional, es psicóloga, que es una mujer independiente financieramente hablando. Entonces, no es que delinquió o no sé, vendía cocaína. No, es un caso muy, muy como al margen del informe, yo creo. No se condice con los resultados generales del informe, que es otro tipo de mujer la que delinque en líneas generales, ¿no? Uh-huh. También le preguntábamos a Mara Recio sobre las pruebas que entregaron de la afectación de la salud de esta persona que había iniciado la acción legal, y esto es lo que nos decía. No tiene grandes pruebas. Lo que fue determinante en este caso fue que la mujer que la denunció, que era una paciente de ella, dijo que se sentía mal, fue una guardia, la médica de guardia, que no era especialista en cannabis, le dijo sí, fue el cannabis, fueron las 6 gotas que te dio tu médica, tu psicóloga, perdón. Y bueno, en base a eso la investigación se sostuvo. Uh-huh. Además también le consultábamos si creía que esta condena tenía que ver con la clínica del cannabis y la figura del Laje, quien finalmente fue absuelto a principio de este año, y esto nos comentaba. Creo que ahí se visibiliza la situación en que una persona no está especializada en la cuestión y sin embargo opina o dice fue por tal cosa, en este caso fue por las gotitas de cannabis, pero por falta de información, por falta de estudio, por falta de capacitación. No solo en el caso de esta médica pasó, sino en líneas generales, fuerzas de seguridad y demás. A diferencia del AGE, en este caso, quien lleva adelante la investigación y en dónde está es en la justicia local, en la justicia provincial. El caso del AGE fue resuelto en la justicia federal. Por lo que hablé, por lo que investigué, la justicia provincial está siendo mucho más dura que la justicia federal. La justicia federal resuelve en casos de grandes cantidades de cannabis, por eso la del AGE fue ahí, y no fue el caso de Milena Pozo, que se resolvió en la justicia provincial. Creo que hay una postura en líneas generales de, bueno, por momentos, ¿no?, de vayamos en contra de los narcotraficantes, desde el eslabón más bajo hasta el más alto. Sin embargo, es lo que siempre pasa, que nunca llegan a los altos, sino en líneas generales solamente atacan al eslabón más bajo, la parte más débil, que es de lo que trata el informe, que habla de las mujeres, que son las más vulnerables en esta cadena de narcotráfico, y bueno, las terminan condenando a ellas y no al capo o a la capa. Uh-huh. Finalmente le pedíamos algunas consideraciones personales sobre la situación de los grises legales, los debates profesionales y los requerimientos de la ciudadanía en torno al cannabis, y esto nos comentaba. Me parece que pese a que se avanzó un montón en la información sobre el cannabis medicinal y con fines recreativos, falta todavía información y sobre todo falta mucha capacitación para quienes se involucran en estos casos, desde el lado de la medicina, desde el lado del derecho, desde el lado desde las fuerzas policiales y de seguridad. Escuchábamos a María Recio, que también participó de esta investigación Mujeres y Microtráfico de Drogas, punto ciego de la justicia argentina. Recordar que tenemos los últimos minutitos para participar del sorteo que tenemos en curso por el libro Animales que se drogan, el libro de Giorgio Zamorini, cortesía de Libros Enteogénicos. Puedes dejar tu mensaje al 3413-886677 o en el @ de Instagram Somos Cannabitácora. Vamos a escuchar una canción y ya llegamos a la última parte del programa. Entre las espinas, todos buscan una planta muy particular, el peyote.
una sana receta para intoxicar la radio. Welcome to Radio Clash, una apuesta segura que se pierde la radio. Welcome to Radio Clash, una breve manera de eternizar la radio. Descortesía que engalana la radio. Welcome to Radio Clash, un clamoroso silencio que estalla en la radio. Welcome to Radio Clash, una breve manera de eternizar. Canabitácora, un viaje de saber compartido. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. ¿Tomás? ¿Fumás? ¿Aspirás? Todo consumo es un riesgo. Podemos ayudarte. 3413-368-116. Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos. Municipalidad de Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Seguinos en las redes del programa. Instagram, @Somos Canabitácora. Facebook, Canabitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Canabitácora. Un viaje de saber compartido. Últimos minutos en vivo porque los vamos a dejar con historia del cannabis en Argentina, en un micro muy lindo que hizo Lautaro del Monte con Maricruz Moyano. Pero antes tenemos sorteo, vengo del escribano, don Fiori. Muy bien, qué bueno que estaba acá, porque vive en el Caribe. No, viaja mucho al Caribe, que es distinto. Quise decir eso, como viaja sí, mucho, sí, o sea, se la como pasa. que, bueno, viví en el Caribe, Sí, macho, claro. Ese color cobrizo que tiene tremendo. Yo no sé por qué se armó ese mito alrededor de su figura. Yo siempre que voy está, por ahí es por la luz de la noche, que no se aprecia tanto. Bueno, de igual modo vengo con la persona que... ¿Usa luces rojas también? No. A él no le gusta tanto la luz roja. No, es una luz cálida. Porque a unas plantitas le gusta la luz roja. Sí, no, bueno. pero esto es un escribano, no una planta.
Pero él usa mucha luz. Sí, bueno. ¿Vos decís que tiene una cama solar? No. Y por eso te estoy preguntando, claro. No sé, la próxima vez. O se mete abajo de la lámpara de la planta y queda así. No sé bien qué le pasa a ese hombre, pero bueno. No, bueno, pero venimos con la persona que ganó. En este caso, el libro Animales que se drogan. Lo ganó Sara Mustafa. Es su perfil en Instagram. Fue una de las tantas personas que participaron en este sorteo para el libro Animales que se drogan de Giorgio Zamorino. En este sorteo lo podés venir a buscar desde mañana mismo. Te presentás y decís, soy esta persona, vengo por este libro. Horarios, Esteban, yo siempre pregunto lo mismo. ¿Desde qué horarios más o menos pueden venir a buscarlo al libro? A partir de las... Giorgio Zamorino es el autor del libro. ¿De 7 de la mañana? No, muy temprano. Desde las 9... No sé, te puedo decir. Parece muy temprano. Bueno, desde las 7 de la mañana... Pero ponele que entra a las 9 a laburar. Le queda cómodo de 7 a 9, claro. Tenés razón. Ahí va. Porque lo dejás ahora acá. Sí, claro. O sea que podés venir ahora. Escúchame, no. ¿Quién es el ganador? La ganadora, Sara Mustafa. Sara Mustafa. En Instagram. Perfecto. Así que bueno, ahora le vamos a escribir también y se puede hacer de este libro de Giorgio Zamorino, cortesía de Libros Enteogénicos. Y bueno, ahora en este mismo momento vamos a darle paso al micro esperado, porque hacía varias semanas que lo veníamos produciendo, en este caso con Lautaro del Monte, que es profesor de historia, también integrante de OPAC. Se queda hablando con Maricruz Moyano. Nosotros nos vamos a encontrar de nuevo en vivo el jueves que viene. Diego Fiore, muchísimas gracias. Nos quedamos escuchando historia. Exactamente. Esteban Fofano, muchísimas gracias. Y nos vemos el jueves que viene. Un abrazo. A ver. Bueno, esta noche vamos a estar hablando sobre historia de la planta de la cannabis, pero tenemos un invitado que nos va a llevar a pasear por el globo terráqueo y por la historia mundial universal de la planta de cannabis, por así decirlo. Quien nos visita esta noche es Lautaro del Monte. Él es miembro de AUPAC, es profesor de historia y justamente es docente en el posgrado de abordaje integral de la planta de cannabis para la salud que se dicta en la UNR, y allí da una de las clases casi que introductorias en la que bueno, justamente nos hace un recorrido por la historia de la planta de la cannabis. Buenas noches, Lautaro. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, muy qué bueno bien. tenerte por acá. Sí, yo qué contento lindo de estar. Bueno, la planta, la planta, viste que nosotros venimos con una historia universal de interacción con las plantas de cannabis, con las plantas en general, no con la planta de cannabis. Con todas las plantas, claro. Con todas las plantas. ¿Cuál es el origen geográfico de la planta de cannabis? Bueno, la planta de cannabis, como vos decías recién, digamos, es una de las plantas que ha acompañado a la humanidad, digamos, como muchas otras. Su origen geográfico está situado en el macizo de Altai, que es como un lugar entre Kazajistán, la Siberia rusa y China. Es ahí una cadena montañosa que, digamos, se estipula que la mayoría de los autores señalan que es ahí de donde surge. Hay algunos otros que hablan de un poquito más al sur, del macizo de Hindu Kush, que bueno... El nombre hace referencia a tantas cosas para... Exacto. Sí. Y bueno, algunos estipulan que viene de ahí, que es más cercana a la India, pero la cannabis, digamos, viene de Asia Central. Asia Central, exactamente, del continente asiático. Bien, por eso uno queda bien chino, se puede decir. Puede ser. Puede ser. Algo tendría que ver. Bueno, la planta se originó ahí, pero bueno, se originó en la naturaleza, no es que fue un cultivador o una cultivadora a poner esa semilla y ¡guau, caramba! No, sino eso, que, bueno... llegamos a eso, digamos. Llegamos a eso. Claro, durante el Neolítico la humanidad empieza a entender cómo funcionan las plantas y al tiempo que entiende cómo funciona su ciclo de vida y qué puede extraer de cada una, porque también debe haber un interés para hacer eso. Prueba y error. Claro, sí, digamos, pasó con todas las plantas. Sí, prueba y error y de selección también, selección artificial, ¿no? O sea, contrapuesta a esta selección natural de la que habla Darwin en la evolución. Bueno, pensar en una selección artificial de ejemplares que van mejorando la especie. Claro, con la interacción de la mano, la domesticación de la planta, la práctica de la agricultura, por así decirlo. Exacto, la práctica de la agricultura va seleccionando los mejores ejemplares o en algunos de sus sentidos
Y bueno, la cannabis fue una de ellas. ¿Y para qué eran, digamos, esa selección de ejemplares de la cannabis? ¿Cuál era el fin último, el objetivo, el uso, por englobarlo de alguna manera? Los usos han sido siempre... Los que hay registro, obviamente, porque estamos hablando de cuánto tiempo atrás, porque hablamos de periodo neolítico, pero en años. Bueno, el neolítico, digamos, se sitúa hace unos 10.000 años, a grosso modo. Perfecto. La planta milenaria. Milenaria, totalmente, pero digamos, los primeros registros de uso de la fibra, sobre todo marcando jarrones, por ejemplo, o restos de vasijas, son de hace unos 8.000 años, desde el presente, digamos. Bien. Pero bueno, digamos, a partir de eso se van viendo varios registros. Hay otro hace 6.000 años de uso alimenticio, ¿no? De semillas molidas. Hay otro muy conocido también sobre un cuerpo que está envuelto en plantas de cannabis, de una persona aparentemente occidental en el centro de Asia, también en la China. Bien. Entonces, digamos, la planta de cannabis va apareciendo en diferentes lugares, claro. Y eso es lo que podemos decir, bueno, ahí era conocida y se utilizaba, digamos. Que tiene que ver con estos registros más antiguos que están hablando de un uso ritual o ceremonial, justamente por encontrarse como dentro de se llama cortejo fúnebre, ¿no? Exacto. Otra cosa, claro, pero como bueno. Un manto de, de cannabis. Una ofrenda de fúnebre. Uh-huh. El uso de la fibra, el uso de la semilla, digamos, son diferentes Exacto. usos que tienen que ver con el alimenticio, con la fibra para la construcción, imagino, o la fabricación de artefactos. La fabricación de sogas, de telas. Sí, digamos, la fibra de cáñamo es una fibra muy resistente, muy duradera, muy fiel, digamos. Entonces, en China no solo se usó en estos tiempos remotos, sino que, digamos, el papel chino era de cáñamo, las telas chinas, bueno, había de todo tipo, pero las más rústicas, las rurales, digamos, eran de cáñamo. Claro, por la resistencia de la fibra, imagino. Exacto, el paso del tiempo sobre todo, digamos. Sí. La fibra dura hasta 5 veces más que el algodón. Eso es una cifra. Eso es tremendo, bueno, pero para una cultura del descarte como en la que vivimos hoy en día, medio que se contrapone con los intereses totalmente dominantes. Ahí vamos. Ahí se ponen conspiranoicos. Sí, estaríamos siendo. Y el uso, porque estamos hablando de uso alimenticio, uso para la construcción o para la fibra o para la tela, digamos, no hablamos del uso de la resina. No hablamos del uso de las flores. De las flores hembra. Exactamente, porque esto, múltiples usos. Vamos por ese. ¿Cuáles son los primeros registros que conocemos? Bueno, hay un hito muy grande, muy importante, que es que la cannabis aparece en la primer farmacopea de la historia de la humanidad. Hermoso. No esperaba menos. Que es China, ¿no? Que es China. No esperaba menos. ¿Quién bueno, nos convida? Hay una historia, digamos, mitológica, porque que se remonta, no sé, el tercer milenio, digamos, del antes de Cristo en China, o sea, hace 5.000 años. Sí. En China, aparentemente, un granjero, medio deidad, medio rey, medio... hizo un registro de todas las plantas que había en la China y sus posibles usos medicinales, ¿no? Esto, digamos, no hace falta que haya existido esta persona, sino el mito nos sirve para explicar un poco. Bueno, y ahí está, en este registro está la cannabis. Bien, junto a otro montón de plantas más con sus usos medicinales. Exactamente. ¿No? Y advierte sobre el abuso, por ejemplo. Bien. Dice que puede llevar a que te posean demonios si se abusa de ella. Bien. Por ejemplo. Hay una cuestión ahí, sí, la otra vez estaba leyendo sobre las ebriedades, las culturas y las ebriedades, porque bueno, también son vehículos de alteración de la conciencia, un poco, lo que estamos refiriendo, no más allá de lo medicinal. Y bueno, esto advertían sobre... En un momento se empezó a advertir sobre esto, sobre la conversación con demonios y demás. Bueno, es válida también la advertencia. Sí, claro, está bien, es válida la advertencia, me parece maravilloso. De una. Bueno, sí, digamos, a partir de ahí la cannabis vamos viendo en diferentes culturas que se va apareciendo, va surgiendo, se la va nombrando y ese uso se va extendiendo con
con la humanidad, digamos. Sí, suma millas de viaje. Es también la planta. artificial, digamos, ¿no? Sí. Como la selección era artificial, la planta empieza a moverse también artificialmente. Y sí, claro, con la ayuda de la humanidad, de la persona que la cultiva y la lleva a un lugar a otro. Y bueno, perfecto. ¿Me querés contar un poco de hacia dónde fue la planta? ¿Desde dónde? Porque estamos hablando, bueno, de Asia China. Central. Solo hablamos de China hasta ahora. ¿Y hacia dónde se dispersa? Bueno, en el segundo milenio, digamos, antes de Cristo, hace 3.600 años, desde el presente, una cosa así, empieza a aparecer en la India, en la Tarvaveda, que es uno de los libros de la cultura hindú. Bueno, aparece la cannabis como fuente de felicidad, ¿no? Ese es como uno de los primeros registros hedonísticos, podríamos decir, de la planta, ¿no? En un marco ritual también, digamos, ¿no? No por fuera, sino adentro. También es lo que nos permite verlo, ¿no? Sí. No sabemos si afuera sucedió Quizá o lo no. hubo, pero no había registro, digamos, no lo podemos saber. En la India, digamos, se usa la cannabis milenariamente también. También en formas, digamos, en formas bebibles, digo, no, sí, incluso. En muchos formatos. Sí. En muchos formatos. Y bueno, y esa extensión de la cannabis continuó en Arabia misma también, cuyos árabes llevaron en su expansión del siglo de oro. Ya ahora estoy hablando del siglo XII, XIII. Sí. En plena expansión de los mercaderes árabes por África, bueno, también la cannabis fue y fue adoptada por los africanos y por diferentes culturas, porque claro, sus usos saltan a la vista, digamos, sus bondades. Porque aparte de esto, bueno, venimos hablando de múltiples usos, esta fuente de felicidad, este uso alimenticio, este uso para la construcción o para materiales que sirvan como telas, sogas, eso. El uso medicinal, el uso ritual. Bueno, me imagino que habrá llegado a Europa en algún momento. Bueno, en Europa sabemos que también que estaba, pero digamos era más bien llegaba en productos importados, digamos. Había telas de cáñamo. Bien, no había que eran asiáticas, claro. Y se cultivaba también el cáñamo. De hecho, hay evidencia de eso en escudos de nobles que tienen una figura de cáñamo o referente al cáñamo, o en libros botánicos no sé, en Inglaterra. Claro, porque pienso también, digamos, el rol que fue ocupando ya un poco más cercano a lo contemporáneo, si pensamos en la historia de la humanidad como tal, digamos, la historia del... Sí, recién estábamos en una escala súper de milenios, digamos, y ahora, bueno, sabemos que se cultivó y que se cultiva, de hecho, cáñamo en Europa, pero no hay tanto registro de su uso hedonístico, no hay tanto registro de su uso que ahí, digamos, también psicoactivo o medicinal, siquiera, digamos, del uso de la resina. Pero también, digamos, se dan consonancia con las primeras cruzadas y las primeras intervenciones también de ese... Sí, pero digamos, recordemos que quienes hacen las cruzadas son muy conservadores, muy... Por eso mismo, digamos, hay una cuestión ahí y también, digamos, de pensar esto del rol de las mujeres y las medicinas tradicionales, porque entiendo que también hay una cosa ahí muy importante en la... Sí, en la persecución, obvio, en la Edad Media la medicina herbal quedó marginada. Claro. Era brujería, digamos. Exactamente, era brujería, entonces, bueno... Quedó en los bosques eso. Claro, se fue, digamos, contrayendo hacia ese lugar, llevándolo hacia ahí y estigmatizándolo, digamos, persiguiéndolo. Totalmente. Pero incluso con muchas otras cosas, no sé, pienso en los primeros vinos y esas limitaciones que se ponía a la edad, digamos, en Grecia de inicio de consumo del vino, de quienes podían tomar o no, digamos, siempre hubo una cuestión de avanzar un poco sobre eso, que bueno, nos relacionamos, pero nada, con lo herbario se pusieron un poco más la gorra, por así decirlo. Y sí, el vino es la sangre de Cristo. Exactamente. Nunca hubo mucho drama con aquello que no pudieron, digamos, estigmatizarlo, incorporaron de cierta manera, o
Bueno, esto es otro tema, podemos dar... Esto da para rato. Pero te quería preguntar sobre el rol de la cannabis en lo que fue los procesos de imperialistas o de colonización, digamos, ya trayéndonos un poco más hacia nuestro continente. La historia, claro, exactamente, hacia nuestra historia. Bueno, digamos, la llegada de la cannabis a América es a través de, por un lado, de los afro, ¿no? Con la reducción a la esclavitud de sus pueblos en África y traídos acá para reemplazar la mano de obra indígena que había huido a los márgenes o había perecido en el proceso colonizador y mismo en la colonia, ¿no? Sí. Pero bueno, parte de ella vino con ellos pero muy resguardado en su cultura, ¿no? Esto que decíamos de Medio Oriente y de las cruzadas con los cristianos, bueno, también eran muy conservadores los españoles y los criollos también, por extensión. Sí. Entonces, bueno, era una cultura afro que se vinculaba con el pango, que era la forma en que nombraban a la cannabis y la fumaban y, bueno, candombeaban y hacían sus actividades culturales. Claro, digamos, con esto, todo el peso, ¿no?, que eso tiene en personas que están reducidas a la esclavitud, ¿no? Sí. Es tremendo. Sí, que también, bueno, la otra vez leía sobre esto, ¿no? El candombe y el pango y el poder volver a esa tierra tan lejana y vincularse de una manera, casi festiva y melancólica a la vez con eso y bueno, la incorporación del uso fumado de la planta para eso, para festejar o para los momentos laborales, por lo menos lo que fue el Río de la Plata, el virreinato, nada, un tercio de la población era afrodescendiente, entonces como bueno, totalmente. El uso estaba como bastante, no normalizado, pero digamos que puede decirse que echó raíces. Total, tampoco estaba prohibido, digamos. ¿Y en el resto del continente americano? Bueno, y el resto del continente americano, España de hecho intenta plantar cáñamo. Recordemos que es una fibra muy, muy resistente que se usa para la industria naval, digamos. O sea, la principal movilidad de la época era naval, digamos. Sí, ¿no? Colón y las carabelas y las sogas. Y después todo el comercio para abastecer a Europa, para llevarse el oro, para pelear con los piratas, para librar las guerras de conquista y con otros imperios. Todo lo que se conoce como batalla naval. Toda la batalla naval necesitaba el cáñamo. Sí. Entonces, bueno, el cáñamo era un bien muy, muy preciado, pero bueno, los españoles no eran tampoco expertos en incentivar a la producción, ¿no? Entonces, bueno, eso echó raíces en algunos lugares como Chile o Paraguay, en algunos lugares en el sur de Chile, en algunos lugares de Paraguay. Digamos, la planta de cannabis no logró echar raíces como sí logró en Norteamérica, en las colonias británicas, sí. Tuvo más agarre, tuvo más... Se cultivaba, sí, claro. Se cultivaba más. También implicaba, no sé, un poco una cuestión de ponderar una soberanía sobre ciertas prácticas de cultivo, digamos, era medio peligroso. Entonces, como bueno, si te enseño quizás esto, puedas independizarte por este lado y... Sí, todo en el sentido industrial, además, se está pensando, ¿no? Recién hablábamos del uso africano, que tampoco tiene nada que ver con este uso industrial. Es la misma planta, cultivada distinto, para obtener diferentes resultados. Para obtener otro recurso que te brinda. Bueno. Así que esos son la expansión de la cannabis por el mundo. Tremendo, alto viaje. Nos falta la Antártida, hay que llevarla ahí. Hay que llevarla, está medio está difícil por las condiciones. Capaz que pero con el calentamiento global, ¿viste? El cambio climático quizás genere las condiciones. No sé si llegaremos a verlo, pero bueno, quizás alguien lo vea. Bueno, Lauti, te quiero comprometer aquí mismo. ¿A qué? Al aire.
para que vengas otro día y podamos charlar sobre un poco más lo que es la historia más reciente, los últimos 100 años, hablar del previsionismo, quizás nos pueda dar un panorama del tipo mundial. Dale, tarea. Bueno, perfecto. Bueno, Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Adiós. Chao.